Regreso ya y en línea telefónica el señor doctor Milton Luna, ex ministro de Educación, catedrático universitario, pero además una persona comprometida con el tema educativo. El contrato social por la educación ha sido una de sus, yo diría, de sus apuestas más duras en todos estos años. Pero él, y yo le quiero pedir que a partir de su artículo de opinión, en esto de No aprendió nada, un análisis de ese artículo, nos acerque un poco a todos los ecuatorianos el estado de la educación, porque eso es lo que es su artículo. Bienvenido, Milton, buenos días. Muy buenos días y un gusto saludar contigo para poder conversar, Francisco. Y por supuesto, este es un enorme privilegio de poder expresar, en este caso, a través de también probables salidas de una situación que el impacto que la crisis, la pandemia, pero también los otros elementos de la realidad que estaban jugando, ¿no? Entre ellos la profundización de una crisis que venía ya, todos venían desde antes, crisis económica, una crisis social aguda, que en este caso se incrementa por el tema del desempleo y el aumento dramático de la pobreza, una crisis política, una crisis de representación muy grave, ¿no? De falta total a momentos de credibilidad de los líderes y Falta de como líderes. sabemos y falta de líderes Sí, al mismo tiempo y crisis porque ética, ¿no? los que estamos Que es parece que terrible. fueron los que están parece que fueron electos, pero de liderazgo, a más de la publicidad, nada más parecería, Milton. Perdón la interrupción. Claro, y algo que a momentos, si no tenemos una mirada más larga, no vemos que, por ejemplo, en la crisis política y en algunas cuestiones, la democracia representativa que se sienta en mucho en la acción que podrían tener, algo que tú siempre lo señalas, los partidos políticos redimieron, la mayoría, o todos, en mucho, en maquinarias de corte electoral, pues, ¿no? Pero maquinarias que a su vez tienen que ser financiadas por alguien, y esos alguienes que en este momento, o en ese momento, invierten, comillas, y luego, eh, por supuesto, quieren sus réditos, ¿no? Entonces estamos en un círculo vicioso muy grave que es necesario romperlo. Y una de las maneras, por supuesto, de romper, como sabemos, es la educación, pero si la crisis también está en educación, ¿Le golpeó más también a la educación? si la crisis también pega a la educación, pero la educación está en crisis, al Ya, menos en sí, varias áreas desde hace rato también, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, esa perspectiva hay que tenerla, porque pero la solución está en cómo construimos mejores ciudadanos, más responsables, que coparticipemos en las decisiones, en fin, ¿no? Ahora tú me señalabas, me decías, bueno, ante esta situación de la pandemia, ¿qué? O sea, ciertamente, y sobre todo cómo se avecinan los próximos meses, Ujú. que es de alguna manera lo que yo intentaba responderme en este artículo que salió ayer en El Comercio. Y claro, lo que aparece, y lo pongo incluso como título del artículo, es algo que me señaló una madre de familia, Caranqui, que No me invitaron aprendió a nada. conversar. Sí, vean, mis hijos en estas semanas no entendieron nada. Y temo, decía la señora, de que no van a aprender nada. Y claro, ahí se despliegan una serie de razones y que además fueron corroboradas en este conversatorio amplio que hubo por una serie de padres de familia, pero líderes sociales y sobre todo por docentes, ¿no? Entonces, ahí hay una condición muy compleja, ¿no? Es decir, claro, lo que primero salta a la vista es todos los déficits enormes en las rurales, 30%, es decir, no hay conectividad, pero tampoco es que la gente tiene computadoras, tampoco es que Claro. la gente tiene teléfonos inteligentes, que Inteligentes. son
tienen claro. teléfonos. Ya eso cada vez se va aclarando más, Milton. Una cosa es que tengan teléfonos y otro que ese teléfono les sirva para acceder a la forma de educación que se ha planteado. Y estamos Más, terminando el año lectivo en la sierra sobre todo. Y claro, ahí vemos un grupo que sí que tenía conectividad, que tiene computadora o que tiene teléfono inteligente. Y el resto del país, Milton. claro, y eso nos lleva a apreciar una cuestión que parecería de sentido común, pues, también es un problema de formación, creo yo, de los líderes, ¿no? Y de los tomadores de decisión. Es que no reconocemos la diversidad del país. Entonces, respecto a la diversidad, hay sectores, enormes sectores, en el Ecuador, que no tienen acceso al Internet, en fin. Pero hay otros sectores que sí lo tienen, sectores generalmente que están en las ciudades, en fin, que tienen sus teléfonos celulares, y donde incluso las instituciones educativas son los colegios en realidad privados y los privados que tienen más recursos, ¿no? Claro. Que Y tienen en entonces, algunos casos su propia plataforma, pero eso les hace más elitistas y sin contacto social, esos jóvenes, no sé qué visión de país y de vida tengan. claro, entonces, fíjate tú lo que sucede, ¿no? La crisis como tal va a profundizar algo que también existía, pero va a profundizar esta fractura social, esta distancia entre sectores. O sea, los ricos van a ser más privilegiados y ricos no solo en lo económico, No, sino en no, lo educativo en el y acceso cultural. en el acceso a Claro, la cultura. y los sectores pobres, en este caso, van a ser mucho más pobres y va a haber retrocesos, es lo que de Total. alguna manera estoy señalando en el artículo, van a haber retrocesos dramáticos, incluso de décadas en cuanto al acceso a la educación, porque se desprenden de esto al menos dos grandes factores o dos grandes consecuencias en la zona rural y en otras zonas urbanas. En la zona rural, por ejemplo, lo que dicen las personas, vea, si mi hijo no aprende, yo le llevo a que me ayude en mis actividades productivas, a mi trabajo, en fin. Claro. Entonces, es señalaba y se señala, eso tiene un nombre y apellido, se llama trabajo infantil. Claro. ¿Sí? Y está incrementando el trabajo infantil de una forma muy grave, pero por otra parte se está incrementando y se va a incrementar si no se toman las medidas adecuadas, se va a incrementar la denominada deserción escolar, el abandono, la falta de matrícula, que llegó a niveles bastante altos en los últimos tiempos y que podemos probablemente estar ante un escenario Un por eso incremento digo, mayor, de retroceso de retroceder. décadas. Claro. Y aquí va a haber dos fenómenos, además, Francisco. El uno de abandono real, de incremento real de los chicos a la educación, y sobre todo en los sectores más pobres del país, son miles, cientos de miles, quizás y no pase esto. Pero también va a existir, y ya se está presentando el fenómeno, un impacto en los sectores medios y en los sectores medios pobres. Está Porque aquí bajando, también claro. aquí hay consecuencias también. Si los padres de familia no tienen plata, no tienen empleo, por lo tanto, no van a matricular a sus hijos, por ejemplo, en los establecimientos Si hacían un esfuerzo de estar en la privados. actividad privada, digamos, en un colegio privado, los van a sacar. Y no sabemos si es que lo público estará siquiera con espacios para recibirlos, pero además bajará el nivel. Así es. Entonces, dos fenómenos ahí. Ujú. Uno, el fenómeno de que va a entrar en crisis los colegios privados medios, de clase media y de privados pobres, porque hay sectores privados que acogen a los Sí, pobres. sí, sí, sí. Entonces, hay que recordar aquí que muchos de estos establecimientos viven de las pensiones. Si va a haber muchos chicos, niños, jóvenes que no se van a matricular,
esa institución tiene varias medidas. Uno, rebajarse sueldos, y está pasando, de autoridades y profesores. Dos, que, entre comillas, van a racionalizar el gasto, entonces van a... eliminar está algunas pasando. cosas que podían Y, ayudar a y mejorar la están- educación, claro. y en la práctica lo que está pasando es que muchos profesores de los sectores de los colegios privados, de estos que están teniendo problemas, son profesores que ya están recibiendo la cancelación de sus funciones, es decir, salen al desempleo. Pero ¿qué pasa con esos chicos? Los chicos que ya no se matriculan en el sector privado van a ir al público, que no da abasto este momento, que está en crisis, y todos debemos recordar que le redujeron casi un tercio del presupuesto de educación, lo que significa alrededor de casi $1.000 millones. Entonces, ¿cómo tú enfrentas una crisis con un recorte tan brutal del presupuesto, donde deberías probablemente tener, acoger a todos esos niños, incrementar, en vez de reducir, incrementar el número de personal? Hablo del sector público, ¿no? Claro. Entonces, lo que va a suceder es un fenómeno gravísimo: masificación, ¿sí? De aulas de 35, 40, 25, sí, se va a incrementar a 55, 60 alumnos. ¿Qué hace un profesor con 60 alumnos? Es decir, la consecuencia es el deterioro dramático de la calidad de la educación, porque eso es lo que va a suceder. Y por otra parte también esta sobrecarga brutal de trabajo en los hombros de los profesores. Entonces, ese es el escenario que se está abriendo, ¿no? Entonces, fíjate tú, deterioro en el acceso, pero también deterioro en la calidad de la educación. Y además, como ministerio este momento no tienes los recursos para para nuevos textos escolares, que era Y que una línea que es se estableció. imprescindible cambiarlos porque los que Claro, habían dejado ahí impresos son impresentables en algunos casos. claro. Ciertamente somos un país pobre, debíamos tener una tradición y una cultura de ir reciclando de generación en ¿Cómo? generación textos, Claro, pero eso lo trabajas en el tiempo, es decir, claro. si tú en medio de las circunstancias te Generas devuelvan los materiales. textos, no, pues es decir, no, Lo que nos esto no, pasaba en no las va a suceder, casas. claro, Una álgebra no la comprabas para cada hijo, la álgebra se compraba para la casa y todos estudiábamos con ella, así ¿no? es. Pero eso, como fuimos un país dispendioso, tuvimos Claro. mucha plata, y también hubo, Perdimos la no, perspectiva. o sea, perdimos la perspectiva, pero de la noche a la mañana no pasas de Claro. dispendioso a ahorrativo, pues es decir, tienes que preparar. Entonces la crisis que vamos a vivir estos próximos meses, porque ya hay la política de Está ya. devuelvan los textos viejos, y no va a tener el efecto suficiente, pero al mismo tiempo tú como Ministerio de Educación, porque te restaron los recursos, no tienes la plata para los textos Para los escolares, textos. y para nuevos textos escolares. Ujú. Que tampoco es que eran una maravilla, ¿no? Claro, pero eran lo que se podía ¿Quién- facilitar, digamos. Hay claro, que ¿qué iniciación? construir. Hay una pregunta, Milton. Uno estaba recordando justo a la madre del expresidente de la Asamblea, del señor economista Guillermo Landázuri, la señora Carrillo, Ujú. ¿no? Y uno dice, ¿qué pasa con esos libros que aportaron? Aportaron. Tenemos tantos que escribieron libros para las escuelas primarias, esos libros que tenían los hermanos lasalianos, lo propio del hermano Miguel, incluso que se usaba, y que uno dice, oigan, con eso se aprendió. ¿Cómo logramos recuperar esa memoria histórica que la han intentado echarla a la basura, pero que yo recuerdo que en algunas intervenciones, Milton, tú habías dicho, aquí se ha estudiado, aquí tenemos posibilidades de proveer esto, para que los hijos, y no se cumpla lo que te han dicho en Caranqui la señora, y no vuelvas a escribir, no aprendió nada. Y dos cosas de lo que tú me incitas a A reflexionar. reflexionar No, públicamente, además, ¿no?
Claro, la una, efectivamente, en el Ecuador tuvimos calidad de la educación, que se amparó en un enorme movimiento intelectual y pedagógico liderado por los docentes. Una de ellas, la señora Carrilla, ¿no? Que escribían, difundían textos escolares, ¿no? De primera calidad en todas las áreas, ¿no? Esa tradición se perdió. Ya por los 80s, 90s y fueron Dejaron de reemplazados producir. por las empresas, ¿sí? Y muchas de ellas multinacionales, porque el libro de textos, imagínate que si hay 4,5 millones de consumidores que son los estudiantes del país, se torna en un negocio impresionante, ¿no? Claro. Y tú me dirías, bueno, ¿y tú qué hiciste en el Ministerio de Educación? Íbamos a construir y estábamos elaborando alrededor de 70 módulos, textos escolares con capacidad de adaptación, Francisco, Que a pueda todo lo ir que significaba funcionando el con Internet. todo, ¿ya? Claro, ¿qué pasó con eso? Y la pregunta Quizá estabas chocando con los comerciantes también. Claro, yo creo que definitivamente hay una muy buena hipótesis ahí a conversar. Entonces, si no tenemos un buen texto escolar, efectivamente los maestros no disponen de uno de los instrumentos didácticos fundamental para llegar al aula. Entonces, así vamos a recibir el próximo año en la sierra, ¿sí? Es decir, podrá haber, y sé que están desde el ministerio, y yo me conduelo momentos por eso, de los esfuerzos que están realizando, pero ¿cómo haces tu gestión si no tienes recursos, no tienes plata, no tienes, y al mismo apoyo, porque vas a tener y estás teniendo un cierto nivel, no digo de resistencia, porque los docentes están en muy buena onda, pero hay a los docentes no les están pagando, ¿sí? Y los docentes, verás, y esto para que conozca el público, los docentes están poniendo de su bolsillo los recursos porque están funcionando con su internet y con su teléfono inteligente. Es decir, ellos están financiando la educación pública en este país. Así es. Pero si les vas a restar el sueldo, ¿no es cierto? Con estas horas que se quitan. O sea, tú tienes ahí una doble situación. Les quitas plata, ¿sí? Y por otra parte, les exiges inversión para ejercer el cargo. Les exiges inversión para ejercer el cargo y a su vez están trabajando más. Entonces, es una experiencia de sobre explotación y no estímulo. Pero, Milton, sí, por favor. Discúlpame esta idea. Sí, por favor. Cuando en este momento deberíamos, todo lo contrario, estimular a ese docente, porque es el mejor ver la resistencia y poder superar la crisis. Si no tienes ese aliado, pues por supuesto tienes ahí se deteriora más, muy difíciles. Claro. Porque no solo tú necesitas, esta es otra cosa que deben saber las personas que nos escuchan, no necesitas solo el teléfono celular o el internet, que es una de las maneras de enfrentar el asunto, pero si tienes sobre todo en las zonas rurales, muchos padres y madres de familia analfabetos que no van y no pueden en la realidad ser acompañantes de una guía sus niños, para los alumnos. Necesitas del docente. Claro. Bueno, y también en las ciudades y en todo lado, ¿no? Entonces imagínate. Entonces es muy fuerte la situación. Pero Milton, hay una consulta, lo del salario, el gasto uno dice, todos van a tener, claro, hay algunos extremistas que dicen, oigan, la factura que se han gastado en estos 14 años, ¿por qué la vamos a pagar todos? Bueno, porque el país tiene que responder, entonces hacer un esfuerzo, y parece que también la educación tendrá que hacer un esfuerzo. Lo que tú reclamas es cierto, si es que rompemos esto, no tenemos futuro.
Pero ¿habrá cómo adecuarse a la pobreza que ahora se nos viene y que ya estamos viviendo para buscar como buscaban a mediados del siglo pasado nuestros ecuatorianos de la época, cómo formarse mejor, tener mayor solidaridad, volver a sentir ese país, incluso que cantábamos el himno nacional, que nos aprendíamos, que sabíamos que la autoridad es autoridad, que el profesor no iba en pantaloneta a dictar matemáticas o que ahora no le veamos en pijama diciendo cosas, Milton? ¿Cómo hacer esta conciencia distinta? Me parece que sí estamos todavía a tiempo de dar la vuelta a la situación. Yo creo que hay que tomar diversas medidas. El diagnóstico, de alguna manera, lo debería estimular realmente sentido común en mucha gente porque no lo entiende, sobre todo muchos tomadores de decisión. Y algunos economistas con los cuales yo discrepo totalmente cuando se habla de los recortes, ¿no? Ujú. O sea, sí creció brutalmente el Estado, pero obviamente si tú tienes que recortar con algún estudio, con algún, Con una visión también, digamos, claro. y Un con una mirada objetivo además, estratégica. ya, claro. Sí, o sea, por supuesto que hay que gastar mejor, ese es el concepto, pero ¿qué significa gastar mejor en educación? Entonces, todo ese tipo de cosas es importante, es lo que decíamos hace un rato. Por ejemplo, el país, soy este dato, ¿no? Porque es muy importante, estaba acostumbrado a gastar en textos escolares de alrededor de 12 millones de dólares. Con la acción que íbamos a hacer, y esto es bien importante que lo sepa el público, ¿no? Íbamos a tener un ahorro de casi 6 o 7 millones de dólares con la metodología que estábamos instrumentando. Ya. 3 o 4 millones de dólares, entonces tenías tú un ahorro, pero digamos, lo que estabas haciendo es no quedémonos sin textos, pues que es lo que está pasando en este momento, Claro. sino si tenías un gasto muy grande, igual, con la misma calidad, con recursos, con técnicos tuyos, en fin, recortabas ese gasto y tenías tu inversión de 3 4 millones de dólares para los textos, pero los niños seguían con textos, ¿sí? Pero tú gastabas, no los 12, gastabas 4. Entonces tenías un ahorro para el país. Con esto lo que quiero decir es que sí puedes hacer ahorros teniendo calidad, pero para eso necesitas voluntad política y conciencia y digamos recursos técnicos, ¿no? Con los cuales contar, que los Pero tiene el país de para la muchas áreas. experiencia, claro, de la experiencia tuya en el ministerio, has reconocido capacidad en algunos funcionarios de carrera, una buena voluntad del magisterio. No sé si la organización, no sé si pedir, por ejemplo, a organizaciones como la UNE, venida menos golpeada, todo eso, que a veces politizaba mucho el tema, pero que podrían ayudar a recuperar esto que es indispensable. Un país sin educación, sin poder invertir en eso, es un país que no tiene futuro y que queda en manos de aventureros que lo que vienen es a robar. Así es. Y lamentablemente el Estado y en muchas áreas se llenó de aventureros y de mafias, diría yo, Ujú. dentro de todo el aparato público. Pero nuevamente hay que discriminar. Uno es que debemos preservar y debemos tener un buen Estado, en este caso un buen sistema público de educación. Y otra cosa es que tú tienes que depurar internamente, pues, Claro. ¿no? Es decir, Son dos exceso, niveles de acción. claro, en algunos casos exceso de personal y otra cosa, también muchas mafias que están extendidas, ahí está todo el sistema de salud en este momento. Pero no puedes quedarte sin Estado, pues, ese es el punto. No puedes quedarte sin educación pública, que lamentablemente es hacia donde este momento vamos, ¿no? Ahora, tú señalabas algo muy importante, Francisco, y es cuál es el rol y el papel de los profesores y de los docentes. A mí me parece que es fundamental, fundamental. Por eso tiene que tenerse aliados. Yo les he dicho, he invitado a una cantidad enorme de foros, de esos pequeñitos que se Ujú. están realizando este momento a través del Internet, ¿no? Y les he dicho con la mayor franqueza, sin el profesor no hay cambio. Y les he dicho, a pesar de todas las circunstancias,
Reclamen, por supuesto, hagan todos los reclamos, pero No hagamos dañen una ni alianza, paralicen. claro, hagamos una alianza desde abajo para que el reclamo de esa madre de familia que dice, "No es cierto, cambiemos la consigna y digamos otra consigna en el país de este momento, digamos, al menos dos diría yo, nadie debe dejar de aprender y nadie debe dejar de matricularse en el sistema educativo. Entonces, ¿esto qué significa? Significa desde establecer una cantidad de alianzas, ¿no? Por ejemplo, de los propios profesores. Enormemente, esto les he dicho a los docentes, ¿no? De esta casa por casa, Claro, en sí, bicicleta, casa por casa en bicicleta, pero no es el único ejemplo en el país. claro. Hay Ahí hay un cientos ejemplo, sí. sí hay, Sí, sí, sí sí, hay. sí hay cientos de ejemplos, Lo por cual ejemplo, entonces nos abre una puerta a la esperanza. así es. Ayer mismo me enseñaban un video hecho por UNICEF, donde hay una experiencia, una que se la puede mostrar, pero Ujú. por eso digo hay cientos de experiencias similares en el Oriente, ¿no? Con ríos, con cosas, unas cosas muy difíciles, pero los profesores tomando el pulso de... ¿Pero qué significa eso? Es lo que... No solo es la voluntad del docente, sino Claro. es romper desde abajo un modelo hipercentralista, paternalista que desde arriba se impuso y sigue estando presente. Lo que está haciendo la profesora, el profesor que va a buscar a sus chicos es ejercer lo que se denomina autonomía pedagógica, quizás apoyado por sus rectores o directores de escuela. Yo creo que esto debería pasar desde abajo, para lo cual significa que el Ministerio de Educación debe operar con una enorme flexibilidad, no imponer desde arriba las cosas y más bien crear un clima para que desde abajo esos docentes que con toda seguridad van a ser apoyados por las comunidades. Recuerda tú el modelo que íbamos a hacer con la nueva escuela en las funciones que Ujú. como estaba de ministro. Era esto precisamente, motivar a la comunidad en alianza con los profesores y directores de escuelas. Esto hablo el día de hoy, se podría implementar esto y no dejar que muera la escuela pública. Ujú. Estimular a esos profesores. Obviamente ellos ¿Cómo, saben que cómo van a seguir rescatar pagando. al Estado que le brinda al que menos Eh, tiene la oportunidad? Mm. Exactamente. ¿Y Entonces, cómo hacer que se yo, use eso? yo Sí. presumo que van a surgir miles de respuestas distintas, diferentes, porque van a recibir miles de acciones creativas, pero no solo del docente, en este caso a los padres de familia, a la comunidad, esta comunidad, pues, Claro. ¿no es cierto? Que Y que también, tenga instrumentos para enfrentar la vida de mejor manera. Porque claro, si y accedemos a la cultura, que no sea para hacernos millonarios, sino incluso para que no nos tomen el pelo, como se suele decir, ¿no? claro, y esta creatividad va a desarrollarse de miles de maneras. Si van a utilizar o no, entonces pasa, de alguna manera pasa a ser secundario, aunque siempre es importante la tecnología, en fin, porque no se va a tener en los próximos meses, y eso debemos ser realistas, no va a haber en el país no va a tener internet No. universal en los próximos meses. Pero el gobierno puede ayudar de alguna manera, ¿no? Es decir, Por ahí puede venir un subsidio y devolviendo algunos plata para sectores, poder claro, internet, pues. claro, claro que Entonces, si sí. hay alguna prioridad en este momento, es decir, resto cualquier cantidad de recursos para tal cosa y voy a poner internet en todo el país en tantos meses. Mientras tanto, creatividad hacia abajo, ¿no? Ya. Puede liberar este momento, digamos, no, es una sugerencia que yo hacía en la parte final del artículo, el gobierno, este momento debería decir cero aranceles para la importación de computadoras, tablets y teléfonos celulares. Y adicionalmente, pensando, por ejemplo, Mm. para todos los padres de familia, no Perdió el solo trabajo.
no solo este momento debemos establecer una línea de apoyo, que yo estoy de acuerdo, a las empresas para que no se cierren y no se pierda empleo. Claro. Pero tenemos que pensar en no perder matrícula, como vamos a perder, y en este caso estudiantes, ¿no? Que no vayan a la educación, porque sinceramente, ya desde la parte técnica tengo que decirte lo siguiente: el sistema educativo tornan pocos. No hay futuro, no hay creatividad, no podemos hacer una... Es decir, este sería el momento, ¿no? Calidad educativa. Construyamos sí, eso. Este es el momento. Ya. Es decir, es el momento, o nos vamos atrás décadas, o nos vamos adelante. Y ahí aprovechamos, Milton, el título del artículo: no aprendió nada. Esperemos que el país aprenda algo de lo que nos ha pasado y enfrentemos con estas ideas para debatirlas públicamente, pero ya, y esta ha sido una provocación para el debate, Milton. Muchas gracias, y nuevamente, no solo es un tema de educación, es un tema de salud, porque la educación es parte de nuestra salud, es un tema de la economía. Los economistas tan excesivamente radicales deben entender que si no hay seres humanos formados, no hay desarrollo, claro. ¿Sí? No hay destino para el país, y es un tema de los que toman las decisiones. Yo en este momento estoy conmovido de alguna manera, no, con lo que está pasando en términos de recorte dramático al presupuesto de educación. El país el gobierno debe retornar los recursos de educación, porque si no, de educación, el ministerio no puedes hacer mayor cosa, y vas a tener ahí un volcán a explotar. Entonces eso no podemos permitir en el país, no podemos permitir. Y nuevamente, tal vez lo que más nos va a motivar es que lo prioritario son los niños, lo prioritario son los jóvenes. Si logramos entender eso, tendremos algún acuerdo en el país. Si no entendemos eso, no entendemos nada en realidad, y seguiremos y ahí sí no hemos aprendido e improvisando cosas, ¿no? Ese punto. Milton, muchísimas gracias por estas reflexiones, por esta visión. Ha sido el doctor Milton Luna, exministro de Educación, catedrático universitario. Con esto estamos terminando este aporte del día de hoy, jueves. Mañana ya se termina la semana. Bueno, éxitos en el día, y recordar lo que siempre nos dice Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta